Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Mis padres no valoran lo que hago por ellos. Y bueno, antes de comenzar, los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com o pueden hacerlo al Instagram donde me encuentran como Cuéntame tu historia 16. Y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Paola y en este día quiero compartirles mi historia. Para empezar, yo tengo una hermana gemela que se llama Pamela. Somos Paola y Pamela. Mis padres, ellos cuando mi mamá quedó embarazada de nosotras, tenían alrededor de 10 años de matrimonio. Y en todo ese tiempo habían estado buscando pues que mi mamá quedara embarazada. Pero por problemas con sus ovarios ella no lo había conseguido. Cuando mi mamá logra embarazarse, se da cuenta que somos gemelas. Mis padres siempre habían querido tener solo un hijo o una hija. No querían más. No porque no tuvieran solvencia económica para mantenernos, sino porque en sus planes solo querían tener un hijo. Entonces, cuando se enteran que somos gemelas, para ellos fue un golpe muy duro porque no lo tenían en sus planes. Esto no lo veían venir. Bueno, nacimos, pasa el tiempo, crecemos y de lo que yo recuerdo de cuando era pequeña es que las atenciones siempre eran para Pamela. Si Pamela se caía, corrían a ver qué le pasaba, que estuviera bien, que no se hubiera herido, etc. Si era yo la que me caía, me decían pues que me levantara, que ya me iba a pasar, etc. Si Pamela se enfermaba, corrían a urgencias para ver qué era lo que tenía, que no estuviera mal. En cambio, si era yo la que me enfermaba, me daban medicina en la casa y ya. Cuando yo tenía alrededor de 8 años, recuerdo que mi abuela materna había ido a visitarnos. Ella, pues, haciendo un paréntesis, mi abuela materna es una persona pues que yo amo con todo mi corazón. Ella siempre ha sido como una madre para mí, porque desde pequeña siempre estuvo al pendiente de mí, siempre ha estado al pendiente de mí, siempre me ha cuidado. Ella siempre ha estado siempre conmigo. Ella ha cumplido muchas veces el papel de madre que mi madre no lo ha hecho conmigo. Bueno, volviendo al tema, en una ocasión cuando yo tenía alrededor de 8 años, escuché cómo mi abuela discutía con mi mamá. Ellas en ese momento no se percataron que yo estaba ahí y pude escuchar cómo mi abuela le decía a mi mamá que yo no tenía la culpa de que hubiéramos sido gemelas, que yo no había pedido nacer, que porque ella se comportaba así conmigo. Y escuché cuando mi mamá le decía que ella tampoco había pedido gemelas, que es cierto que yo no pedí nacer, pero que tampoco era culpa de ella que yo haya nacido, que por eso ya sus atenciones eran solo para Pamela, porque para ella Pamela era su hija, la que siempre había deseado. Y se preguntarán por qué Pamela y no yo. Bueno, pues por el simple hecho de que Pamela nació primero. Entonces era como que la que nacía primero iba a ser pues la hija que ellos tanto habían deseado, la que tanto habían querido. Entonces por eso que Pamela es la preferida. Y yo como nací después, pues soy la que ni modo, nació, toca cuidarla. Y bueno, pues desde que escuché esa pequeña discusión que tenía mi mamá con mi abuela, pues comprendí muchas cosas. El porqué de las atenciones solo para Pamela. Incluso en nuestros cumpleaños era pues tan evidente la preferencia, que a ella siempre le llevaban grandes regalos y a mí pues el más pequeño. Cuando nos festejaban los cumpleaños, pues las cosas eran igual.
Obviamente nos vestían iguales, pero a la hora de los regalos de nuestros padres, pues se veía la diferencia, la preferencia que tenían hacia Pamela. Ellos les importaba poco lo que la gente dijera. Obviamente pues esto se notaba mucho, la preferencia entre ellos hacia nosotras. Entonces pues ellos no les importaba que la gente murmurara, que la gente dijera que se notaba, etc. A ellos les importaba poco esto. Fuimos creciendo y esto me llevó pues a que Pamela y yo no nos lleváramos muy bien, que no tuviéramos una buena relación, porque pues nuestros padres prácticamente nos hicieron así, que todas las comodidades, todo era para Pamela y yo pues lo que sobraba. Entonces Pamela por este motivo se había hecho así, muy consentida, que quería que todos hiciéramos lo que ella decía. Yo por mi parte pues me esmeraba más con lo que yo necesitara, con lo que yo quisiera, yo me esforzaba más. Incluso pues en la escuela yo tenía mejores notas y Pamela pues tenía unas notas más bajas que las mías. Pero aún así para mis padres Pamela era mejor aún en la educación, en la escuela, etc. Yo siempre trataba pues la manera de tener buenas notas para agradarlos. No sé, tal vez pensaba que sacando buenas notas los iba a agradar, me iban a querer más, pero no, nada era suficiente para ellos. Bueno, en la escuela, Pamela y yo pues obviamente nos íbamos juntas porque mi papá o mi mamá pues nos iban a recoger o mis abuelos. Pero adentro en la escuela nosotras éramos como unas desconocidas, no éramos como las típicas hermanas gemelas que siempre andan juntas, no, nosotras no. Cuando llegábamos a la escuela cada quien por su lado, yo tenía mis amistades, ella las de ella. Incluso cuando ya crecimos, pues decidimos que una iba a ir a una sección y la otra a la otra sección. Ya no queríamos estar juntas en el mismo grado porque pues era como que no nos soportábamos como hermanas. Yo la quería, pero muy dentro de mí también sentía envidia por el amor que le tenían mis padres a ella, por la atención que ella recibía. Incluso también era así por parte de mis abuelos paternos. Ellos casi no nos visitaban, pero las pocas veces que venían, pues también eran como mis padres, siempre solo con Pamela, y a mí me hacían a un lado. Cuando eran las vacaciones, ellos les llamaban a mis padres y les decían que si Pamela podía irse con ellos de vacaciones, si podía irse a estar con ellos unos días. Ellos les decían que sí, pero con la condición de que si iba yo también. Yo pues no me gustaba mucho la idea de ir donde mis abuelos paternos, porque era la misma situación que con mis padres. Entonces yo siempre prefería pues irme con mi abuela materna, que como ya les dije, pues ella siempre ha sido como una madre para mí. Y bueno, así pasaba el tiempo. Cuando llegamos a la universidad, ahí fue algo pues que si mis padres siempre habían mostrado preferencias por Pamela, ya acá pues lo hicieron más descaradamente, más abiertamente. Les importó poco el poquito amor que yo les tuviera. O sea, acá no les importó nada. Cuando sí llegó el momento de hablar a dónde íbamos a ir, a qué universidad, etc., claramente me dijeron que yo tenía que buscar una universidad pública y Pamela iba a ir a una universidad privada, porque pues Pamela era su consentida y no iban a permitir que Pamela fuera a una universidad pública. Que yo sí, no me estaban dando a escoger, yo sí tenía que ir a una universidad pública. Esto me hizo sentir muy mal, más mal de cualquier preferencia que ellos pudieron haber tenido antes. Esto pues era el colmo para mí. Entonces yo le dije que estaba bien, que respetaba su opinión, que respetaba su decisión, que si eso eran los que ellos querían, pues que estaba muy bien, que yo no les iba a decir nada.
Pamela por su lado pues estaba muy contenta porque iba a ir a una universidad privada. Entonces yo lo que hice, me fui a vivir con mi abuela materna. Ellos me dijeron que si yo me iba con mi abuela, pues ellos no me iban a apoyar en los estudios, que no me iban a ayudar. Yo les dije que estaba bien, que no quería recibir ni un 5 de ellos, pero que me dejaran tranquila, que no me estuvieran llamando y que se olvidaran que yo existía, que se quedaran con Pamela, que ella era solo la hija de ellos, que yo ya no existía para ellos. Y así fue. Armé mis maletas y me fui con mi abuela. Obviamente, pues mi abuela no es que tenía mucho dinero, porque pues mi abuelo había fallecido años atrás y no es que le había dejado mucho dinero. Entonces, pues yo me busqué un trabajo y para ayudar a mi abuela, obviamente, y para poder pagarme la universidad. Entonces yo me fui y desde ese momento pues dejé de saber por un tiempo de mis padres y de Pamela, porque ellos pues no ni siquiera le llamaban por teléfono a mi abuela para preguntarle cómo estábamos. Pasaba el tiempo y bueno, yo seguía mis estudios, mi trabajo, y un día pues llegaron a visitarnos, a querer estar con nosotras, a pasar un día en familia, dijeron ellos. La verdad se nos hizo muy extraño, pero bueno, accedimos a pasar con ellos. Mis padres tenían una pequeña empresa. Ellos vendían productos de limpieza, etcétera. Era muy pequeña la empresa, pero pues servía para que tuviéramos una buena vida, o sea, en lo económico. Aunque a este punto pues yo ya no recibía ni un 5 de parte de ellos. Se llega pues el momento de graduarme de la universidad. Obviamente los invité, pero dijeron que no podían ir porque estaban ocupados. Solo vino mi abuela a mi graduación y pues yo estaba muy contenta de estar compartiendo mi felicidad de graduarme con mi abuela. Por su lado, Pamela, pues después de uno o 2 años de que yo me gradué, se graduó ella. No sé por qué se tardó más, sinceramente no sé, pero ella se graduó. Bueno, ahí sí nos invitaron, nosotras fuimos con mi abuela y pues ellos estaban muy contentos de que Pamela se graduara. Cuando yo me gradué de la universidad, pues ellos no me dijeron ni felicidades, no me hicieron presente, nada. Bueno, después de un poco, Pamela pues entró ya a trabajar con ellos en su pequeña empresa como la administradora. Entonces pues después de un tiempo Pamela lo llevó a la quiebra. Obviamente pues porque ella se robaba el dinero y lo usaba para andar en fiestas, etc. Entonces pues la pequeña empresa que tenían mis padres se fue a la ruina, quebró y ellos estaban completamente en la calle con unos pocos ahorros que tenían. Yo trabajaba, tenía muy buen trabajo y pues yo ayudaba a mi abuela. Yo estaba con mi abuela feliz y contenta. Entonces cuando ellos estaban en la ruina, en la quiebra, a quien buscaron para ayudarles fue a mí, porque querían pues tratar de recuperar su pequeña empresa que tenían. Yo les dije que sí, que estaba bien que les ayudara. Al principio pues sentí como el impulso de decirles que no, por todo lo que ellos me habían hecho, que no pensaran recibir ni un centavo de mí, pero luego pues lo pensé bien y dije que sí, que estaba bien, que les iba a ayudar. Entonces pues ellos al ver que podían tener dinero fácilmente de mí, pues ya no quisieron tratar de recuperar su empresa, sino que se quedaron en la casa y yo era como que me pusieron una mensualidad para que yo les pasara dinero. Era como que yo tenía que pasarles una pensión alimenticia, pero no era una pequeña pensión. Ellos me pusieron la cantidad que yo les tenía que dar. Y no solo a ellos, sino que también tenía que darle a Pamela, que porque Pamela no encontraba trabajo, que estaba ahí en la casa, entonces querían que yo les pasara una pensión para ellos y para Pamela. Y como les digo, no era una pensión pequeña. Al principio accedí pensando y teniendo esperanzas en que Pamela pues iba a conseguir trabajo rápido. Pero al ver
que yo pues le daba el dinero sin necesidad de que me lo estuvieran pidiendo, porque yo era exacta para darles el dinero en la fecha del mes que habíamos quedado. Yo ahí les daba, bueno, les depositaba su mensualidad. Cuando vieron pues que, bueno, cuando Pamela vio que el dinero le llegaba sin falta en la fecha que habíamos acordado, pues ella no se preocupó por buscar dinero, por buscar trabajo, perdón. Entonces, cuando había pasado alrededor de un año y yo no veía de que Pamela quería encontrar trabajo, yo fui clara y les dije que pues yo a mis padres sí les podía ayudar, porque como quiera eran mis padres, pero que ya no les podía dar la misma cantidad que les estaba dando, porque pues yo también tenía mis gastos y ayudaba a mi abuela. Y que bueno, que yo a Pamela pues ya no le podía dar dinero. Obviamente se enojaron, me dijeron que yo era una mala hija, que después de todo lo que ellos me habían mantenido por años, yo ahora venía y no les quería retribuir todo lo que ellos habían hecho por mí. Yo les dije que sí, que a ellos sí les daba, pero que a Pamela no, porque Pamela no era mi obligación mantenerla, que ella estaba joven y que también podía buscar su trabajo. Aparte, con el dinero que yo le daba, pues ella salía de fiesta, se iba con su novio, etc. Entonces yo le dije que no, que yo a Pamela no la podía estar manteniendo porque no era obligación mía. Pamela me dijo muchas cosas, como les comenté antes, pues ella y yo no teníamos una buena relación. Entonces ella se enojó. Para estas alturas me importó poco lo que Pamela me dijera. Entonces pues yo le dije que a Pamela ya no le iba a pasar la pensión y que para ellos pues ya no iba a ser tanto el dinero que les iba a pasar, que tenían que acomodarse con lo que yo les pudiera dar. Al principio se negaron, me dijeron que entonces no les diera nada, que ya que no iban a querer mi limosna. Y bueno, pues así fue. Yo les dejé de depositar por unos meses y luego de un tiempo, alrededor de unos 4 o 5 meses después, me dijeron que sí, que estaba bien, que aceptaban lo que yo les quisiera dar, lo que yo les había dicho la cantidad, porque pues Pamela ya había conseguido trabajo y que también pues ella les iba a dar una cierta cantidad de dinero y que ya con eso podrían vivir bien. Y bueno, así fue. Yo les empecé a pasar lo que les dije, siempre puntuales, pero pues ya no era tanta la cantidad que les daba como antes. Y bueno, desde ese entonces ha pasado algún tiempo y yo sigo ayudándolos, esperando que algún día tal vez ellos me pidan perdón por todos los malos momentos que me hicieron pasar, por la preferencia que tuvieron hacia mi hermana, o tal vez no que me pidan perdón, pero tal vez que se den cuenta que yo los quiero mucho, que me den aunque sea un poquito de amor, aunque sea ya estoy grande, no importa. Espero eso de mis padres, que tal vez me digan, estamos orgullosos de ti, que me quieren, pero cada día pues eso lo veo cada día más difícil, más lejano. Por su parte, Pamela no les ayuda en nada. Es más, ella llega y les pide dinero. Si ellos le dan o no, pues no lo sé, porque pues no me he dado cuenta directamente yo, sino por mi abuela. Que bueno, mi abuela pues siempre está conmigo, yo sigo viviendo con mi abuela. A mis padres pues solo cuando de verdad que necesitan el dinero me llaman. Si tal vez pues he tenido algún retraso, ahí me están llamando a preguntarme cuándo les voy a depositar. Pero pues así esta es la historia que les quería compartir, porque muchas veces pues los padres siempre le hacen lado a la hija más estudiosa, a la que trabaja más, y dejan de lado a la que no le gusta estudiar. Pero no, en mi caso ha sido todo lo contrario. Mis padres siempre prefirieron a la hija que más mal los ha tratado. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like y suscribirte. Y si tienes una historia que me quieras compartir, envíamela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com o al Instagram donde me encuentras como cuéntametuhistoria16. Y recuerda, todas las historias son anónimas.